El radar no avisó. Gritó. Una vibración seca, un golpe metálico dentro de la cabina, como si alguien hubiera golpeado el fuselaje desde afuera. La comandante Abril Serrano levantó la vista del panel justo a tiempo para ver 4 sombras cortando el amanecer del desierto. 4 F-22 Raptor. Rápidos. Coordinados. Cerrándose sobre ella como depredadores rodeando a una presa distraída. Ella no estaba distraída. Ella jamás se distraía. Su A-29 modificado, una máquina vieja y desproporcionadamente subestimada, mantenía un vuelo limpio a 6.000 metros. Era un avión que cualquier piloto moderno despreciaría en un simulador, una reliquia sin glamour. Para Abril, era una extensión del cuerpo. Leal, duro, predecible. Lo que se necesitaba en un mundo lleno de hombres que confiaban más en sus sensores que en sus manos. La alarma volvió a sonar. Contactos múltiples. Aproximación agresiva. Intento de cerco. El radio explotó con una voz masculina, afilada por la seguridad de quien siempre ha estado del lado con más misiles. Aeronave no identificada, aquí Raptor 1. Está penetrando un corredor restringido. Corte motores y prepárese para escolta inmediata. Abril inspiró despacio, como si con eso filtrara también la arrogancia que acababa de escuchar. Respondió con calma pétrea. Aquí Alfa 7. Operación autorizada. Código Sierra 34. Silencio. Luego, risa. Una risa abierta, confiada. Casi infantil. Código inválido. No juegues a la soldadita, preciosa. Corta el motor de inmediato. Preciosa. La palabra cayó como un guante sucio en la cabina. No era la primera vez que se lo decían. No sería la última. Pero siempre significaba lo mismo. El adversario todavía no había entendido el peligro. Abril deslizó un dedo por el panel lateral, sin apartar la vista del cerco aéreo. 1 a su izquierda, 1 a la derecha, 1 arriba, y Raptor 1 detrás. Coordinación perfecta, escuela clásica. Todo según el manual. Excepto que ella nunca jugaba según el manual. El 4º Raptor habló, la voz distorsionada por la máscara al oxígeno. Ese cacharro tuyo apenas debería volar. ¿Qué haces aquí arriba, mujer? ¿Te lo prestó tu novio? Abril no respondió. El silencio era una arma también. Los aviones siguieron cerrando el cerco. Demasiado cerca. Demasiado confiados. Un Raptor jamás debía acercarse tanto a un aparato maniobrable de baja masa. Pero ellos no lo sabían. No sabían con quién volaban. Ella sí. El sistema interno marcó un análisis rápido. 4 pilotos experimentados, pero arrogantes, ángulos agresivos, una formación diseñada para intimidar, no para derribar. Querían que obedeciera por miedo, no por lógica. Ese era el primer error. El segundo era hablar tanto. El tercero, creer que un avión moderno siempre domina a uno antiguo. El cuarto, el más grave, era que aún no habían preguntado el nombre de la pessoa a la que estaban acorralando. El líder volvió al radio, esta vez con impaciencia palpable. Última advertencia. Si no corta motores en 3 segundos, dispararemos una ráfaga de advertencia. No queremos derribarla, pero cumpliremos con el protocolo si insiste. La cuenta regresiva comenzó sin que él necesitara decirla. 3, 2, 1. Abril finalmente presionó el transmisor. Raptor 1. Tienes un problema grave. La voz del hombre llegó teñida de burla. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La pausa que hizo ella fue cirúrgica, fría, quirúrgica. Yo no estoy acorralada por ustedes. Ustedes están acorralados por mí. El silencio que siguió no fue de radio. Fue humano. Una pausa en la cual cada piloto do escuadrón se preguntó, por un instante, si quizá había subestimado la situación. Ella continuó, sin elevar la voz. Y ahora que ya reconocieron que no pueden derribarme sin consecuencias, falta una cosa. Habla, respondió Raptor 1, con un tono tenso, casi obligado. No saben quién soy. No me importa quién seas. Debería, dijo ella. Y esa sola palabra bastó para desnudar un aviso que ninguno de ellos tenía permiso para ignorar. Abril respiró hondo. El tipo de respiración que solo alguien con total control hace antes de revelar lo irrevelable. Identificación completa. Comandante Abril Serrano. Ex programa Horizonte.
Autorización fantasma nivel 0. El aire cambió. La frecuencia dejó de sonar. Agresiva. El silencio se convirtió en un abismo. Programa Horizonte. Unidad de que oficialmente nunca existió. El tipo de proyecto donde apenas 10 pilotos entraban. Y solo uno salía. El tipo de nombre que ningún soldado, por valiente que fuese, quería oír a 10.000 metros de altura. Raptor 1 tardó 5 segundos completos en responder, y su voz ya no cargaba ni un gramo de arrogancia. ¿Qué, comandante? No teníamos registro de... Lo sé. Nadie debe tenerlo. ¿Desea que verifiquemos órdenes? ¿O superiores? Las órdenes superiores, interrumpió ella. Soy yo. Los 4 hombres tragaron saliva. Abril podía sentirlo aún sin verlos. Ella siguió, implacable, con la frialdad de quien domina un cielo que a otros amedrenta. Si están apuntándome, es porque alguien allá abajo quiere ocultar algo grande, algo sucio. Y ustedes, caballeros, están a segundos de convertirse en cómplices. La pregunta es simple. ¿Van a obedecer órdenes? ¿O van a obedecer la verdad? La frecuencia se llenó de respiraciones tensas. El cielo entero parecía contener el aire. Raptor 1 volvió a hablar, pero ya no como un depredador. Habló como un hombre que acababa de encontrarse con una leyenda viva. Comandante Serrano, solicitamos instrucciones. Y por primera vez desde que los detectó, Abril sonrió. Una sonrisa leve, peligrosa, casi imperceptible. Porque el mundo acababa de ponerse interesante. La comandante Lucía Navarro no respiró durante 3 segundos completos. No porque tuviera miedo, esa palabra le quedaba pequeña hacía mucho tiempo, sino porque necesitaba que su cerebro procesara cada variable antes de que los 4 F-22 decidieran que ella era un blanco legítimo. El cielo sobre Nevada hervía con esa luz blanca de verano que deformaba distancias, convertía montañas en espejismos, y hacía que cualquier decisión tomada un segundo tarde significara terminar convertida en un informe clasificado y un funeral simbólico. Marcó un viraje mínimo hacia el sur, solo lo suficiente para obligar a un líder enemigo a reajustar su intercepción. Los pilotos veteranos lo sabían. No era un gesto de fuga, sino un convite silencioso para medir habilidad. Ningún piloto con experiencia mordería ese anzuelo, a menos que la arrogancia estuviera al mando. Y por la forma como aquel F-22 líder aceleró para cerrarle el paso, Lucía supo que tenía razón. El HUD seguía lanzando advertencias intermitentes. El computador interno no entendía cómo su nave, un caza de patrulla, antiguo, sin blindaje avanzada, mucho menos furtividad, todavía no había sido derribado o forzado a aterrizar. Los controladores civiles en tierra intentaban contactarla, saturando la frecuencia, pero Lucía apagó cada canal uno por uno. Se quedaría solo con la frecuencia militar, la que ninguno de aquellos pilotos esperaba que ella usara. No todavía. Descendió otros 100 metros para ganar velocidad. El casco vibró con las variaciones de presión, y el leve olor a ozono quemado comenzó a impregnar la cabina. Era el tipo de olor que nadie mencionaba en los manuales, pero que cada piloto cargaba en la memoria como un presagio. Lucía lo ignoró. Todas sus decisiones se reducían a una única. ¿Cuánto tiempo podía mantener aquel juego sin demostrar sus cartas reales? Los F-22 se aproximaban en formación cerrada, demasiado cerrada para un protocolo padrón. Eso le dijo más que cualquier llamada por radio. No estaban allí para escoltar ni para disuadir. Venían a probar algo. Tal vez a probarla a ella. La comandante relajó los hombros, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que su pulso bajara. Cuando su cuerpo entraba en ese nivel de silencio, su mente se expandía. Por eso era peligrosa. Por eso, décadas antes, había sido seleccionada para un programa que oficialmente nunca existió. El radar secundario detectó un quinto eco, no un F-22, sino una AWACS más atrás, vigilando cada movimiento. Lucía frunció el ceño. Si ya tenían vigilancia aérea completa, ¿por qué insistir en acercarse tanto? ¿Por qué el cerco innecesario? ¿Por qué arriesgar una violación de espacio aéreo internacional? Sabía la respuesta antes de formularla completamente. Alguien quería verla actuar.
Alguien con rango suficiente como para movilizar una cuadrilla entera. Y si eso era cierto, entonces no había vuelta atrás. El líder del escuadrón finalmente abrió la frecuencia encriptada. La voz masculina llegó cargada de esa cortesía artificial que se usa justo antes de presionar un gatillo. Aeronave no identificada, tiene 30 segundos para reducir velocidad y seguir nuestras instrucciones. Lucía no contestó. Su silencio era deliberado. En operaciones reales, quien respondía primero perdía terreno psicológico. Hizo un cálculo rápido y empujó el acelerador hasta el límite seguro. La nave rugió, vieja pero fiel, con ese tipo de nobleza mecánica que solo los pilotos de verdad respetan. Las alas crujieron, pero aguantaron. El som agudo del flujo de aire envolvió la cabina, un recordatorio inapelable de que estaba forzando lo imposible. Los F-22 hicieron exactamente lo que ella esperaba. Cerraron aún más la formación para arrinconarla, asumiendo que la piloto en fuga cometería un error. Era el tipo de lectura que se hacía de pilotos novatos, no de una comandante con más horas de combate que la mayoría de ellos tenía de vida. Los sensores detectaron un bloqueo de mira parcial. No completaban el lock final, pero estaban listos para hacerlo. Un aviso claro. Ya no era un ejercicio. Era un ultimátum camuflado. Lucía exhaló, larga y lenta, y finalmente activó la misma frecuencia que había mantenido muda hasta entonces. Control militar. Aquí Torre 7, dijo sin urgencia, sin miedo, casi con la tranquilidad de quien da un saludo casual antes de iniciar una tormenta. Se requiere verificación visual de insignias antes de proceder. La reacción fue inmediata. Se escuchó estática. Luego un silencio pesado. Los F-22 redujeron 1 milímetro la agresividad del cerco. No porque entendieran, sino porque el nombre que había pronunciado, Torre 7, no se usaba desde hacía 13 años. Era el código que perteneció a una unidad de pilotos que oficialmente nunca regresó. Una unidad cuyas misiones continúan clasificadas incluso en 2280. Una sombra cruzó los rostros dentro de esas cabinas invisibles. Lucía lo sintió en el aire, como una variación mínima en la frecuencia. Aquellos hombres, entrenados, disciplinados, imponentes, acababan de darse cuenta de que la piloto que perseguían no era una intrusa. Era una pieza perdida del tablero. Una pieza que los manuales mencionaban solo en notas marginales. Una que, según la historia oficial, estaba muerta. Ella no dio tiempo para que procesaran nada. Ascendió con un giro brusco, el tipo de maniobra que no se puede improvisar sin romper huesos o maquinaria. Pero su cuerpo conocía cada centímetro de la aceleración, cada coletazo del aire al límite, cada fricción microscópica que le indicaba que todavía tenía grados de libertad para jugar. El líder del escuadrón reaccionó tarde. Los otros tres, peor aún. Lucía abrió espacio entre ellos, deshizo el cerco en menos de 4 segundos y colocó su nave justo encima de la formación enemiga. Era una posición suicida para cualquiera, excepto para alguien que sabía leer el viento como si fuera una lengua materna. El AWACS intentó intervenir, pero ella cambió de frecuencia antes de que terminaran de pronunciar su indicativo. Solicito identificación de vuelo del escuadrón agresor, dijo con un tono seco, casi aburrido. Este canal está bajo protocolo de soberanía aérea nivel 1. El silencio volvió, esta vez más largo. Ella sabía lo que ocurría. En tierra, varios oficiales estarían intercambiando miradas, intentando decidir si arriesgarse a responder o si fingir que no habían escuchado nada. Y entonces ocurrió. El líder del escuadrón habló, pero ya sin la arrogancia inicial. «Piloto», repita su indicativo. Lucía sonrió con una calma que no tenía nada de amable. «Navarro 3». Otra explosión de silencio. Ese nombre no era el de una piloto cualquiera. Era un llamado ancestral, un eco de dos programas secretos más temidos del continente. Y significaba solo una cosa. Ella tenía derecho de exigir explicación. «Navarro 3», repitió el líder, con un temblor mínimo que delató su desconcierto. Creíamos que ese código estaba inactivo. Lucía mantuvo el rumbo, a pocos metros sobre ellos, una sombra fantasma encima de la formación. No es mi problema lo que ustedes crean.
Es mi deber lo que ustedes van a hacer ahora. Abrir pasillo seguro y responder quién autorizó esta intercepción. El líder no respondió. Pero uno de los wingmen sí, quizás joven, quizás imprudente, quizás asustado. ¿Quién es usted? Lucía no tuvo que pensar. Dijo la única frase que podía desmoronar a un escuadrón entero. La que los entrenó sin que ustedes lo sepan. En ese instante, ningún F-22 se atrevió a moverse. Y ella ainda no había comenzado de verdad. El cielo quedó suspenso en un silencio tan denso que parecía absorber incluso el sonido del viento. 4 F-22, armados, modernos, arrogantes por defecto, flotaban estáticos como si el aire alrededor se hubiera convertido en cemento invisible. Nadie en esa formación quería ser el primero en romperlo. Quien hablara cargaría con la responsabilidad de admitir una verdad que ningún piloto en servicio activo deseaba enfrentar. La mujer que acababan de acorralar no era un objetivo. Era un espectro. Operativo. Una reliquia viva que el sistema había intentado enterrar para siempre. La comandante Lucía Navarro bajó apenas unos centímetros el morro de su aeronave, suficiente para que su sombra se proyectara directamente sobre el canopy del líder. Un gesto simbólico. Un recordatorio silencioso de jerarquía. Los F-22 podían tener tecnología superior, sensores sofisticados y algoritmos de combate predictivo. Pero ninguno de ellos tenía lo que ella poseía. Instinto. Memoria muscular de guerra. Real. La habilidad de leer un combate antes de que ocurriera. El líder del escuadrón finalmente reunió aire en los pulmones. Su voz, cuando habló, estaba medida al milímetro, como quien pisa una mina antipersonal sin saber si el siguiente movimiento será el último. Navarro 3. Tenemos órdenes directas de interceptar cualquier aeronave sin transponder operativo. Era una excusa, y ambos lo sabían. Lucía desplazó su nave ligeramente hacia la derecha. Un gesto mínimo, pero cada piloto entendió el mensaje. Si hubiera querido derribarlos, ya lo habría hecho, y sin disparar una sola bala. Ustedes no recibieron órdenes para interceptar, corrigió con voz firme. Recibieron órdenes para provocarme. Eso cambia la conversación. El ala derecha del F-22 líder se inclinó apenas un grado, un temblor de nervios disfrazado de ajuste técnico. No lo culparía. Estaban mirando directamente a una mujer cuyo expediente estaba sellado bajo 7 protocolos de acceso y cuya existencia se mencionaba apenas en informes que se entregaban en habitaciones sin ventanas. Lucía mantuvo el tono bajo, controlado, casi pedagógico, como quien explica un error básico a un cadete. Una cosa es vigilar, otra es cazar, y ustedes escogieron la segunda. El wingman nervioso intervino con una voz quebrada. No sabíamos quién era usted, comandante. Precisamente por eso deberían haber sido más inteligentes, respondió ella sin levantar el tono. Nunca sabes quién está dentro de la cabina. El radar marcó la aproximación de un segundo grupo. Lucía frunció el ceño. No eran cazas. Esa firma era distinta, más pesada, más lenta y mucho más peligrosa. Drones de combate autónomos. Al menos 8. Ella no insultó la inteligencia de nadie mencionándolo. Sabía que los F-22 también lo estaban viendo en sus pantallas. Sabía también que ese despliegue no tenía nada de común. Nadie enviaba drones de combate a la frontera interior de Nevada. Nadie, a menos que alguien quisiera cercarla desde todos los ángulos posibles. Y ese alguien estaba asustado. Lucía activó una frecuencia que ni los cazas ni los drones podían ignorar. Una frecuencia antigua, reservada solo para comandantes de programa. Una frecuencia que ningún piloto actual había escuchado jamás. Código hecho 17, anunció ella. Activen canal de supervisión. El efecto fue inmediato. Los drones redujeron su velocidad a la mitad. El AWACS perdió derecho a transmitir órdenes activas. El escuadrón F-22 quedó en modo de espera obligatoria. Lucía respiró fondo y murmuró, como quien hace un diagnóstico. Sabía que estaban monitoreándome desde que crucé la cordillera. Los F-22 no respondieron. No podían. La cadena de mando acababa de invertirse por completo. Lucía continuó. Porque ya no era un juego. Era una advertencia. Quien autorizó esta maniobra subestimó algo fundamental. Yo no vuelo para esconderme. Vuelo para evaluar.
y acabo de evaluar que alguien allá arriba perdió el control de sus propios recursos. El líder intentó recuperar autoridad, aunque su voz traicionó el impacto. ¿Está diciendo que estos drones no son nuestros? Estoy diciendo que ya no les obedecen, corrigió ella. Y que, si yo no estuviera aquí, ya los habrían rodeado a ustedes también. Fue entonces cuando un cambio sutil ocurrió en el aire. Uno de los drones se desvió del patrón. Solo 2 grados. Pero 2 grados eran suficientes para que un piloto con suficiente tiempo de combate sintiera lo que venía. Intento de adquisición autónoma. Lucía no dudó. El viento rugió cuando empujó la nave hacia un ascenso vertical que ningún piloto normal se atrevería a realizar en medio de un enjambre. Ella lo hizo con una naturalidad casi insultante, como si su cuerpo anticipara cada turbulencia y cada onda de choque. Los drones intentaron ajustar trayectoria. Fallaron. Lucía pasó entre ellos como un cuchillo que sabe exactamente dónde cortar. El wingman soltó un susurro que no estaba destinado al canal, pero se coló de todos modos. ¿Cómo demonios hace eso? Lucía ignoró el comentario y habló apenas lo necesario. Porque entrené en combate real antes de que ustedes nacieran. La comandante redujo velocidad y se colocó en un punto desde donde podía ver al escuadrón y a los drones al mismo tiempo. Su mente trabajaba en patrones, en probabilidades, en decisiones que se tomaban en fracciones de segundo. Cada trayectoria que analizaba terminaba en una sola conclusión. Si nadie tomaba el control manual, aquellos drones entrarían en modo hostil. Ella sabía lo que significaba. Y también sabía que ningún piloto allí tenía la experiencia para sobrevivir a una situación así. Escuadrón, dijo finalmente. Voy a pedirles que mantengan la formación abierta y no ejecuten ninguna maniobra agresiva, por mínima que sea. Sus firmas térmicas ya fueron catalogadas. Si se mueven, dispararán. El líder parecía incrédulo. ¿Y qué sugiere que hagamos? Lucía bajó su nave lentamente, con una precisión quirúrgica. Sugiero que me dejen trabajar. Silencio. ¿Trabajar en qué?, preguntó otro piloto. La comandante respondió como si estuviera diciendo la cosa más simple del mundo. En salvar sus vidas. Ella sabía lo que venía. Sabía que los drones no obedecían más al protocolo humano. Sabía que alguien, en algún laboratorio, en alguna oficina blindada, acababa de perder el control de la IA de combate. Y sabía otra cosa más peligrosa. El sistema solo se detendría si escuchaba un código que ya no existía. Un código atribuido a una mujer oficialmente desaparecida. A ella. Lucía ajustó la frecuencia, respiró hondo y dijo: voy a darles un nombre. Cuando lo escuchen, no reaccionen. No hablen. No se muevan. Los drones comenzaron a acercarse. Ella habló. Clave operativa. Sombra primera. Los drones se congelaron. Suspensos. Inmóviles. Como si el universo hubiera sido puesto en pausa. El AWACS estalló en interferencia. Alguien en tierra gritó algo que se cortó a mitad. Los F-22 contuvieron el aliento. Y allí, suspendida a miles de metros sobre un desierto ardiente, la comandante Lucía Navarro terminó de revelar lo que nadie quería aceptar. Yo no fui entrenada para combatir drones, dijo en un hilo de voz que atravesó cada cabina. Fui entrenada para comandarlos. Y ese era solo el principio. El cielo sobre el Pacífico ardía en un tono metálico, cuando Elena Cruz empujó los motores a posquemador. El F-15X vibró como un animal impaciente por saltar del arnés. La turbulencia aumentaba, o quizá era solo su pulso lo que sacudía la cabina. Por el canal 3, la voz gélida del comandante del escuadrón rival escupía órdenes como cuchillos. A todas las unidades, formación de cierre. Que no escape. Detrás de ella, los 4 F-22 se aproximaban en un abanico perfecto, calculado para acorralar predadores, no pilotos humanos. El HUD mostraba las firmas de radar acercándose como lobos hambrientos. Y aún así, Elena mantuvo rumbo firme, como si su destino ya estuviera escrito desde hacía décadas. «Venga, acérquense», murmuró sin darse cuenta. A 5.000 metros, su respiración era el único sonido constante. El avión se convertía en extensión pura de su instinto.
movimientos mínimos, decisiones quirúrgicas. Pero incluso con toda su destreza, sabía que 4 Raptors en modo agresivo eran sentencia de muerte para cualquiera. Cualquiera. Menos ella. El líder de los F-22 habló con una arrogancia tan gruesa que se sentía pegajosa. Piloto no identificada. Reduzca velocidad y muestra intenciones. Está rodeada. Repito, rodeada. Elena sonrió. No porque estuviera segura, sino porque aquella frase la había acompañado durante casi toda su carrera militar. Estaba tan acostumbrada a que la subestimaran, que ya ni siquiera sentía rabia. Solo una calma vieja y afilada, como una hoja bien pulida. Rodeada, sí, claro. Giró suavemente a la izquierda. El radar mostró el ajuste inmediato del enemigo. Ellos creían que era un error de principiante. Ella sabía que era el primer movimiento del tipo de danza que solo unas pocas mujeres pilotas dominaban. Delta 1 a Delta 4, cambio de vector, cierren el anillo, ordenó el comandante. Los Raptors se compactaron como una pinza. 3 segundos más y tendría un misil en la cola. Elena inhaló despacio. 1, 2, 3. Y entonces lo sintió. No un presentimiento. No un cálculo matemático. No un instinto aprendido. Sino eso. Aquella vibración sutil que había guiado a su bisabuela. Luego a su abuela. Luego a su madre. La misma frecuencia muda que solo aparecía cuando el cielo aceptaba que una descendiente de Mitchell estaba en peligro real. Una corriente. Un corredor. Una línea de aire invisible, perfecta, imposible. Pero ahí, el fenómeno Mitchell. Elena lo reconoció al instante. Estaba inclinado 5 grados a la derecha, como una mano vieja extendida hacia ella. «¿Eres tú?», susurró sin pensar. Los sensores marcaron inconsistencias atmosféricas, pero los Raptors no percibieron nada. Para ellos era aire. Normal. Para Elena, era la diferencia entre morir o convertirse, como las mujeres antes de ella, en parte de la historia secreta que solo las pilotas susurraban en hangares vacíos. El comandante enemigo volvió a hablar. Última advertencia, reduzca. La tenemos fija. Elena cerró los ojos un segundo, y escuchó. Como un eco suave, casi inexistente, justo debajo del ruido digital del cockpit. Ojo derecho, hija. No luches, danza. La voz. La misma que había guiado a generaciones. La misma que había salvado aeronaves durante siglos. La misma que nadie admitía oficialmente que existía. Elena abrió los ojos, sujetó los mandos con firmeza, y se lanzó al corredor invisible. El F-15EX se disparó hacia abajo y luego ascendente, entrando en la corriente estable. La aeronave dejó de vibrar. La turbulencia desapareció por completo, como si el cielo la abrazara. Detrás de ella, los F-22 perdieron la traba un instante. Un instante. Pero suficiente. ¿Qué demonios hizo ese ángel de hierro?, masculló alguien por el canal enemigo. El líder respondió furioso. No es un ángel, es una suicida. Elena volvió a sonreír. Suicida no, cariño. Susurró. Soy 4ª generación. El corredor la lanzó hacia una nube densa que bloquearía sensores por 6 segundos. Justo los 6 que necesitaba. El viento pareció inclinarse a su favor. El cielo, viejo cómplice, ajustaba vectores como si conociera su apellido, como si la hubiera estado esperando desde siempre. 5 segundos. 4. 3. Los Raptors volaron directo a la turbulencia que el corredor anulaba solo para ella. Uno de ellos entró en pérdida momentánea. Los demás tuvieron que corregir. Elena ascendió a Mach 1.2. Vamos, chicos, dijo entre dientes. Persigan a alguien de su tamaño. Pasó la barrera del sonido como una bala de luz. La danza había comenzado, y ella era heredera directa de la mujer que inventó los pasos. Los F-22 recuperaron formación, furiosos, desconcertados, humillados. El comandante del escuadrón rugió por el canal. ¡No la pierdan! Repito, ¡no la pierdan! Pero Elena ya no estaba huyendo, estaba guiando.
En las alturas, donde la mayoría de los pilotos veía solo aire y peligro, ella reconocía señales que habían acompañado a su linaje durante más de 4 siglos. Cada vibración, cada cambio de presión, cada silencio repentino en la cabina. Todo era parte del mapa invisible que solo las mujeres Mitchell sabían descifrar. El corredor desapareció detrás de ella, pero dejó la memoria del camino claro. Como si la voz quisiera decirle, sigue, hija, aún no terminaste. Elena ascendió a 20.000 metros. La atmósfera era fina, áspera, cruel. Pero allí, en ese límite donde la tierra casi se rinde ante el vacío, su avión volaba como si pesara la mitad. Los radares enemigos chirriaban. Los F-22 la seguían, pero con esa fracción de duda que convierte a un cazador en presa. Delta 1 a control central. Gruñó el B-900. Comandante. La piloto evasiva muestra maniobras anómalas. Solicito autorización para... No terminó. Porque Elena habló por primera vez. No al enemigo, no al control, no a nadie vivo, sino a la frecuencia que jamás debía tocarse. La que era solo una tradición, según los libros, una superstición, según la ciencia. La frecuencia, 121.5, la de emergencia universal. Elena apretó el botón de transmisión. Aquí, Cruz Mitchell. Necesito una mano, abuela. Hubo estática, luego silencio. Y entonces, una voz, firme, lejana, eterna. Te escucho, pequeña, mantén la danza. Yo abro el camino. Elena tragó en seco. No lloró. Pero su pecho se tensó como si el pasado entero la abrazara. Los F-22 cerraron desde arriba, intentando forzarla a descender. El comandante bramó. «Ríndase. No hay salida». La voz en la frecuencia fantasma respondió, ignorando por completo a los Raptors. «Ojo izquierdo, hija. Baja 2 grados y acelera. No dejes que te vean dudar». Elena obedeció. No por fe, sino porque 400 años de historia no podían estar equivocados. El F-15X picó hacia un banco de nubes densas. Pero debajo de ellas, justo donde ningún radar lo detectaría, había un canal de viento perfecto. Tan perfecto que parecía un túnel tallado con regla. «Es imposible», susurró Elena. «Lo imposible es lo nuestro», respondió la voz. Los Raptors entraron detrás de ella. Pero para ellos no había corredor. Solo aire salvaje, violento, rabioso. 2 entraron en pérdida. El tercero excedió el ángulo crítico del ala. El cuarto, el comandante, mantuvo control. Pero apenas. Elena salió del banco de nubes como una bala luminosa. El cielo se abrió frente a ella. La voz habló por última vez. «Llegaste a casa, hija. Ahora acaba lo que empezaste». El comandante del escuadrón rival emergió por encima de ella, intentando reposicionarse. Elena giró en un ascenso rápido, quedando invertida sobre él, como si hubiera ensayado aquel movimiento toda su vida. Lo tenía. Pero en lugar de bloquearlo, apuntarlo o humillarlo, simplemente transmitió. «Comandante, mi nombre es Elena Cruz Mitchell». Silencio. Luego, la respiración contenida del hombre. «Mitchell». ¿Dijo Mitchell? Correcto. Otro silencio más profundo. Uno que solo se escucha en quienes conocen la leyenda, pero nunca creyeron que fuera real. Elena continuó. «Mi bisabuela hizo correr a 12 casas en 2094. Mi abuela atravesó un huracán categoría 6 sin perder un solo pasajero. Mi madre sacó un transportador orbital de un ciclón solar sin ayuda de navegación. Y yo», respiró hondo, «yo solo estoy haciendo mi parte». Los radares mostraron cómo los Raptors se abrían lentamente, como animales que reconocen que han mordido algo más grande de lo que entienden. El comandante habló casi en un susurro. «Mitchell. Pensé que era un mito». «Sí. Los mitos vuelan más rápido que ustedes». Hubo un silencio largo. El tipo tragó saliva. Y entonces, con voz temblorosa. «Delta 1, retiren. Ahora». Los F-22 se alejaron. No por órdenes, no por miedo, sino por una mezcla extraña de respeto y superstición militar que ningún manual explica del todo. Elena ascendió. El cielo parecía calmo, como si aplaudiera en silencio. Abrió la frecuencia 121.5 una última vez. «Gracias.
quien quiera que seas. La estática respondió. Luego, la voz más suave de todas. Siempre estaremos contigo, hija. Bienvenida a la danza eterna. Elena cerró la transmisión. Sonrió. Y por primera vez en siglos, una nueva generación Mitchell reclamó oficialmente su lugar entre las leyendas del aire.